Gómez. Ella es residente de tercer año de la especialización de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali, quien abordará el tema atención en salud al menor migrante en compañía de su tutor, el doctor Eduard Díaz Jiménez, especialista en pediatría social. Así que, doctora Jamie, bienvenida y tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Karen, por la presentación. Bueno, como lo dijo, mi nombre es Jamie Lorena Garcés Gómez, soy residente de tercer año de pediatría y mi tutor es el doctor Eduard Díaz, especialista en pediatría social. Entonces, ¿qué nos motivó a traer este tema a gran sesión? Pues que el fenómeno migratorio hoy, desde siempre y más hoy en día, pues es un reto tanto en el ámbito político, económico, social y en el ámbito de la salud. Entonces, según la Organización Internacional para las Migraciones, lo define un migrante como una persona que se ha desplazado o se desplaza a través de una frontera internacional, regional, dentro de su mismo país, fuera de su residencia, de su lugar de residencia. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que no solo migrante es aquella persona que se va de un país a otro, sino los que se desplazan, por ejemplo, en nuestro país de un departamento a otro. Las personas que no somos de la ciudad de Cali y pues por estudio nos vamos a Cali, pues somos personas migrantes. ¿Por qué? Porque nos vamos pues de nuestro lugar de residencia, es donde tenemos que adaptarnos pues a otro lugar, a otras costumbres. Las condiciones de los migrantes son muy diferentes para cada persona, que las vamos a abordar a lo largo de la charla. Por ejemplo, es muy diferente una situación de una persona migrante que se tenga que ir de la zona rural por problemas por guerra, por desplazamientos, que se tenga que ir de su país por problemas económicos, o personas que migran de un país tercermundista a un primer mundo en busca de sueños, o personas que migran de una región a otra en busca de trabajo o de estudio. Entonces, según los datos mundiales sobre las migraciones, pues el informe más reciente que obtuvimos a nivel mundial es que finalizó en el año 2020. Y la Organización Internacional para las Migraciones dice que 281 millones de personas, lo que esto se traduce en un 3.6% de la población, migró y 31% fueron de la población de Asia, el 30% de estas personas de Europa, el 3% de Oceanía y el 10% de África. Con respecto a la migración en Colombia, según el último boletín que se emitió en el año 2020, ingresaron a nuestro país un total de 1.560.000 personas extranjeros. Y según el continente de origen, las personas donde más ingresos hubo fue de América del Sur, con 422.393 personas. Seguido de América del Norte con 260.000, Europa de 165.541 personas, de América Central 128.456 personas, de Asia 17.910 personas, de Oceanía 4.179 personas y de Naciones Unidas 689.000. Al agrupar estas migraciones por continentes, las naciones de los extranjeros que ingresaron al país por continente, tenemos que la predominante fue América del Sur,
que concentra el mayor número de ingresos, con un 42.2%, seguido de América del Norte, que representa el 26%, y seguido de Europa con un 16.5%, y América Central y del Caribe con un 12.8%. A nuestro país el mayor flujo migratorio que ocurrió hacia el año 2000 y en el periodo actual son los habitantes procedentes de Venezuela, con un total de 189.883 personas, y seguido de Estados Unidos con 231.048 personas, y un tercer lugar, habitantes de la nacionalidad mexicana, con un total de 53.045 personas. A continuación, vamos a ver las ciudades donde se hospedaron el 1.560.000 extranjeros que ingresaron al país. Como podemos ver, la capital de Colombia fue la que más concentración tuvo, con un total de 414.947 personas. Seguido de Cartagena, Medellín y Pial. No es una ciudad grande, tampoco es una ciudad pues capital, pero al ser una frontera con Ecuador también tuvo una recepción grande de migrantes que equivale a 51.866, seguido de un quinto lugar por la ciudad de Cali con 35.706 personas. Y otra de las ciudades frontera fue Cúcuta con 29.351 personas. Y por último ocupa Maricao, que es 8.984 personas, porque también es una ciudad frontera con nuestro país vecino, que es Venezuela. Ay, no. Entonces, con respecto a las cifras que vimos anteriormente, nos centramos en la capital del Valle del Cauca, pues porque es ahí donde residimos actualmente, y podemos ver y concluir que Cali hospedó a 3.5% de los migrantes que ingresaron al país en el año 2020. Entonces, con respecto a estas cifras que vimos anteriormente, pues nos lleva a cuestionarnos qué sucede con el acceso a la salud de estas personas que se encuentran en nuestro territorio. Nos preguntamos, ¿qué pasa con las personas que viven de otros países? ¿Qué pasa con las personas que nos desplazamos entre un departamento y otro, o entre una región y otra? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, pues tuvimos la información que se proporcionaba en el boletín número 1 de migración de salud, que se emitió el 1 de junio del 2021, que era uno de los más actuales, y dice, nuestro país, Colombia, pues está sujeto a lo que se estableció en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en la 68 sesión que se llevó a cabo en Nueva York, y el tema pues fue los migrantes y los refugiados, y esto estipulaba que todas las personas migrantes tenían una cobertura universal de salud. ¿Y a qué hace referencia esto? A que sea universal. Todas las personas, sin importar edad, sexo, religión o condición política, tienen acceso equitativo a todos los servicios de salud que lo necesiten. Y en caso de tener dificultades financieras, pues también tienen derecho, y que no, o sea, que esto no le cueste como que le nieguen la atención a ninguna de estas personas migrantes. ¿Cuáles son los requisitos que se debe tener en cuenta una persona migrante para acceder a esta cobertura de salud en Colombia? Debe cumplir 3 requisitos. Entonces, uno de estos es, como cuando uno viaja a otro país, lo que le van a exigir es una póliza de salud que le permita pues la cobertura ante cualquier contingencia de salud. Contingencia de salud quiere decir
que tenga una urgencia, ¿sí? ¿Y qué pasa? No, pues no obstante, si esta persona no la adquirió o no tiene la capacidad de pago, se le garantizará la atención por urgencias. Y ya una vez, pues, que la persona ingrese al país y ya decida establecerse y quedarse, pues, por mucho tiempo, o sea, sus planes sean como a futuro, esta persona debe hacer, para obtener los beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es necesario inscribirse a una entidad, pues, administradora de salud que le pueda beneficiar de la atención en salud. Y para realizar la afiliación, pues, de su núcleo familiar, debe presentar los documentos de identificación y, pues, el parentesco con la persona que sea como el que cotice o la cabeza de familia. Entonces, una vez cuente con los documentos que se le solicitan, entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Si es empleado, si la persona es trabajador independiente, tiene la capacidad de pago para afiliarse, y en caso de que estas respuestas sean acertadas o que sí tenga pues capacidad de pago y que sea un empleado, pues se afiliará al régimen contributivo y pues la EPS la podrá escoger la persona. Si esta persona pues no cuenta con un empleo o no tiene una... Hola. Hola, Jay. No sé qué pasó, se me salió, dice que alguien me sacó, no sé. Perdón. Tranquila, intenta volver a ponerle y si no me dice te la... Pero, ¿qué hago, Anita? Volver a compartir, Jay, vuelve a compartir la... Métete otra vez, amiga, pero yo creo que te queda mejor esta vez compartir. O sea, ya no lo vuelvo a subir como ahora. Yo creo que se te demora mucho. Más vale entonces deja abierta la exposición y le das compartir y cuando abras la flechita ahí ya te metes directamente al cuadrito de la exposición que aparece. Pero ahí que le doy toda la pantalla. Espérate. Ay, no. Ay, ya resuelve ahí su tema de por favor. Qué mentalidad. Puta, no. Ahí se ve. Sí, Jay, pero ponle en modo de exposición. A ver si comparte bien. Ahí, ¿sí? Sí, sí. ¿Se ve? Ahí, Sí, ahí listo, está. ahí ya se ve. Listo, Jay, ya puedes continuar. Vale, perfecto. Entonces continuamos. Qué pena los inconvenientes técnicos. Bueno, entonces íbamos en que si una persona pues no tiene la capacidad de pago, se debe hacer una encuesta de SISBEN y esa encuesta, ¿cómo se la hacen? Pues personales encargados de cada alcaldía municipal ir al lugar de residencia donde vive la persona y el puntaje de SISBEN será dado de acuerdo a las condiciones físicas que tenga la vivienda y pues que sea una persona que no cuente con un empleo fijo. Y si es una persona pues que no cuenta con los documentos necesarios, pues debe acercarse a la respectiva alcaldía o secretaría de planeación del municipio de residencia. Y esto con el fin pues de poder hacer todas las diligencias, tanto para régimen contributivo o para régimen subsidiado. Entonces, en el año 2021 se afiliaron al Sistema General de Seguridad de Salud 476.618 personas extranjeras. Como podemos ver en los porcentajes, el mayor número de personas afiliadas corresponde a los niños
entre, por ejemplo, 24% personas entre 18 y 28 años, pues hasta los 18 años todavía cubre la población infantil. 4.2% adolescentes entre los 12 y los 17 años, 6.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años y 3.5% infantes entre los 0 y los 5 años. Y también se afiliaron pues personas ya mayores de 18 años. De todas estas personas que se afiliaron a nuestro sistema de salud, 1.240.497 fueron atendidas por consulta externa, 212.689 recibieron atención en hospitalización y 259.100 fueron atendidas por urgencias y 1.074.900 recibieron procedimientos de salud, ya sean intervenciones quirúrgicas menores o mayores. Con respecto a la atención en salud en Colombia, en nuestra mayor población migrante en los últimos años ha sido las personas provenientes del país de Venezuela. En el 2021, Colombia ha prestado atención en salud a la población refugiada inmigrante venezolana con un total de 12.511.846 personas. 22% de estas, que equivalen a 380.913 personas, corresponden a niños entre los 0 y los 5 años de edad. El 6% corresponden a niños y niñas entre 6 a 11 años de edad y otro 6% corresponde a adolescentes que están entre los 12 y los 17 años de edad. De estas personas, dos que se afiliaron a nuestro sistema de salud, 2% fueron atendidas en hospitalización, un 3% equivale a la atención que reciben en urgencias, un 25% en consulta externa y el porcentaje también mayoritario fue en procedimientos de salud. En cuanto a las vacunaciones, en nuestro país se han aplicado un total de 309.752 dosis, de las cuales en el 2021 se aplicaron 553.224 de la siguiente manera. 30% se le aplicaron a menores de 2 a 5 años de edad, 23% a menores de 1 año de edad y 6% a menores entre 6 y 17 años de edad. También cubre a las mujeres gestantes y el 6% fue a personas adultas. O sea que la mayor aplicación de vacunas se hizo en la población menor de 18 años. Entonces, ¿qué es importante que conozcamos como médicos o como personal de la salud? Que cada persona que migra, ya sea, como dijimos al inicio de la charla, de un país a otro o de una región a otra, no es totalmente diferente al que es autóctono de la región, pero más sin embargo sí presenta características individuales pues, debido a diferentes factores, ya sea personales o colectivos en el lugar donde vivían previamente. Entonces, es importante que los conozcamos, que los tengamos en cuenta para cuando nos enfrentemos a una persona migrante, pues podamos prestar una atención adecuada. Entonces, hablamos de características individuales relacionadas con el lugar de procedencia. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta cuáles eran las condiciones higiénico-sanitarias que tenían esas personas, si consumían agua potable o no lo hacían, si son personas que provienen de un área rural, son personas que provienen de un área urbana. También es importante, y por esto también, porque de acuerdo a eso
Podemos descartar también enfermedades que se hagan a través de transmisión fecal-oral, como la hepatitis o la parasitosis intestinal, que son una de las más frecuentes. Se debe tener en cuenta también la dificultad que estas personas tenían o las barreras para el acceso a los servicios de salud, porque puede ser que nos encontremos con una persona que solamente sea la primera consulta que tenga desde su nacimiento. Entonces, es importante también preguntar eso. También, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque cuando nos llega un niño, hay algunos lugares o países o incluso nuestras mismas comunidades indígenas que no se han hecho ninguna atención en salud, que la mamá no recibió control prenatal o que no se hicieron pues los controles como para descartar enfermedades infecciosas tipo TORCH, el hipotiroidismo, que se debe descartar también. Entonces es importante tener en cuenta eso. También es importante tener en cuenta pues el clima, de dónde viene esa persona y correlacionar qué enfermedades pueden ser más frecuentes. Y relacionado con la etnia, pues que debemos tener en cuenta que en comunidades afrodescendientes se pueden presentar enfermedades más prevalentes, como lo es la drepanocitosis o el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y eso lo vemos ahí en nuestro departamento, en el Valle del Cauca, que por ejemplo, esas enfermedades no las vemos en zonas cercanas como el Cauca, no son muy comunes, o por ejemplo, en Pasto las vemos, pero no las vemos tanta frecuencia como las vemos en el Valle del Cauca. Las relacionadas con el estilo de vida son importantes. ¿Por qué? Porque debemos preguntar. Hay familias, y eso se ve muy frecuentemente ahora, que hay familias que son veganas o vegetarianas y que a los hijos les obligan a tener, o también pues los crecen, los crían con esas creencias y con esa alimentación. Entonces, en estos niños, ¿qué debemos pensar? Pues que tengan alguna anemia por deficiencia de hierro o por deficiencia de folatos. Características que se debe tener en cuenta son las creencias que tienen cada comunidad. Eso nos pasa con nuestras comunidades indígenas. Ellos, antes de consultar a un médico, consultan a un chamán o al médico que tienen de ellos en su comunidad indígena. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues uno no puede hacer un rechazo hacia eso, sino al contrario, tratar de acercarse, preguntar, porque ellos muchas veces, como tratan a los niños, es que les aplican en la piel aguardiente, alcohol, las cosas. Entonces, eso también lo debemos tener en cuenta. Con respecto a los factores psicológicos, esto es uno de los más importantes y yo creo que es el que más trabajo tiene. ¿Por qué? Porque según la literatura que revisamos, que nos decía que los niños son víctimas silenciosas de las migraciones. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que adaptar a las decisiones que tomen los adultos y ellos no son los que deciden si se van o se quedan. O sea, ellos van a donde van sus papás. Y la mayor complejidad de esas migraciones y que tienen menor adaptación la presentan los adolescentes. Con respecto a los factores de riesgo sociales, pues que se debe tener en cuenta que hay una alta vulnerabilidad, ¿no? Además de que hay una alta vulnerabilidad, que muchas de las personas que migran sienten rechazo, que las personas del país receptor donde están no son empáticas. Entonces, eso también afecta la parte pues psicosocial. La inestabilidad laboral que van a tener, pues viene acompañada de que van a tener que cambiar frecuentemente del lugar de vivienda. Pues ¿por qué? Porque no van a contar económicamente cómo pagarla. Dificultades económicas, tanto para la alimentación, para el ingreso a las escuelas o a los colegios. Y que el sostén familiar pues también se va a ver afectado. Las barreras idiomáticas también es una característica individual que debemos tener en cuenta. Muchas personas que vienen de otros países no hablan el idioma español o las etnias indígenas no hablan
español, sino que hablan en su lengua. Entonces, eso es una barrera que les va a limitar, tanto para la consulta médica, para la relación social o para el aprendizaje en las escuelas. Entonces, teniendo en cuenta todas esas características, se debe, en el manual de pediatría social, habla de un protocolo de estudio que se debe tener en cuenta para la atención al menor migrante. Como médicos, es muy importante que esto es el abordaje que nosotros vamos a hacer en una atención. Primero, la historia clínica y la anamnesis. Segundo, los antecedentes personales y familiares. Y, por último, el examen físico. Esto suena como que lo repetimos y como que es lo que hacemos todos los días. Pero créame que cuando uno se enfrenta a una persona migrante, cosas que uno puede dejar pasar por alto, olvida el detalle de la historia clínica, de los antecedentes, y quizás sea el más importante para llegar a hacer un abordaje diagnóstico adecuado. Entonces, estos son pues pilares fundamentales que debemos tener en cuenta. Con respecto a la historia clínica, es importante que consignemos cuál es el país de origen, cuáles eran las condiciones de vida, ya habíamos dicho si era urbana, rural, o si vienen de zonas selváticas, porque puede pasar que nos llegue una persona del Amazonas, que nos llegue una persona de Brasil, que viva en la selva. Entonces, ¿qué es importante conocer también? ¿Cómo fue su ruta migratoria? ¿Cuáles fueron las condiciones de viaje? ¿Por dónde vinieron? ¿Si accedieron por tierra? ¿Si accedieron por vía aérea? ¿Cuáles son sus planes y cuánto tiempo piensan residir en el país? ¿Qué condiciones de vida desde que llegaron al país receptor, ya sea Colombia o al país donde se desplacen? Con respecto a la escolarización, a la situación familiar, que si habían tenido visitas médicas previas, a los hábitos alimenticios, y con respecto a la sintomatología actual. ¿Por qué consultan? Si es una consulta médica de urgencia, si es una consulta médica por consulta externa. Con respecto a los antecedentes personales, ¿qué se debe tener en cuenta? En pediatría es muy importante y pues sabemos que los antecedentes perinatales son importantes. Si tuvo enfermedades previas, ingresos hospitalarios, si hubo cirugías, transfusiones, si hay historial de alergias, ¿cómo está el esquema de vacunación? Muchas personas que salen de sus países o que salen de su misma región no son personas que a veces tienen que salir desplazados por la violencia, y eso lo vemos a diario en este país. Entonces, son personas que pueden ir indocumentadas y no tienen su carnet de salud, no tienen su carnet de vacunación. Entonces, no hay documentación de eso, de qué vacuna se haya aplicado. Esto, con respecto a los antecedentes familiares, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta: si hubo consanguinidad de los padres, si hay antecedentes de historias familiares o enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis, paludismo, enfermedad de Chagas. Y con respecto al ambiente epidemiológico, con quién convive, cuántas personas duermen en una misma habitación, esto con el objetivo de saber si esta persona vive o no vive en nacimiento. Y también historia que si el niño tiene antecedentes familiares de muertes prematuras, también es importante conocerlo. Y con respecto a la exploración física, pues tenemos que, nosotros no atendemos enfermedades, sino atendemos personas, enfermos, y cada persona es individual. Entonces, debemos hacer un abordaje de cefalocaudal y hacer todo el examen físico. Hay puntos importantes que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, si hay barreras idiomáticas o si el paciente no tiene carnet de vacunación, entonces por la cicatriz de la vacunación de BCG, hacer exploración de genitales, por ejemplo, para descartar pues si tiene alguna malformación genital. Otro de lo que hablaba, por ejemplo, esto no sucede en Colombia ni en América del Sur, de lo que revisábamos y leíamos, sino en otros países que a veces hay mutilación de genitales. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Una vez que ya hayamos hecho un abordaje integral de historia clínica, anamnesis, antecedentes, tanto personales y familiares, y examen físico, entonces, de acuerdo a eso, ya nos centramos y decimos qué tiene el paciente, qué le podemos pedir y qué vamos a hacer. Las guías indican que se deben tomar pruebas complementarias y que deben ser como pruebas de cribado. Pero pues yo a todos los niños no les voy a tomar
todos los exámenes. O sea, cuando yo pido un examen, yo sé qué quiero ver y qué quiero obtener. Entonces, dentro de los exámenes recomendados, pues está el hemograma para descartar anemia o eosinofilia en pacientes que yo sospeche que tengan parasitosis. La bioquímica general, pues cuando yo esté sospechando alguna enfermedad hepática o alguna enfermedad endocrino-metabólica, y las enfermedades infecciosas, pues más comunes, o si tengo sospechas de un paciente que tenga tuberculosis, hacer la PPD, y el screening de metabolopatías, pues sabemos que son estudios muy caros que nosotros no se lo vamos a pedir a todos los niños migrantes, incluso hay carencia para los niños que son propios de este país, entonces no se los voy a pedir a todos, pero sí, por ejemplo, para descartar hipotiroidismo, yo sí le puedo pedir. Son pruebas que tenemos al alcance en primer nivel, en segundo nivel, y que se las puedo pedir. Y para hacer despistaje de drepanocitosis, pues que debo tener en cuenta, paciente con respecto a su etnia, que sea afrodescendiente, que provenga de otros países, por ejemplo, África, o incluso de nuestra misma región del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces, no voy a pedir una batería de exámenes, no. Me oriento y digo qué quiero, para dónde voy, cuál es mi diagnóstico y qué quiero ver. Y sí es importante que se haga un estudio de enfermedades tropicales. Y esto pues también va a ser de acuerdo al país de origen, a la historia y a los datos que yo tenga con mi historia clínica. Yo creo que uno con una adecuada historia clínica, una anamnesis, un examen físico, puede obtener el 95% de la información que uno necesite de un paciente. Entonces, las enfermedades tropicales, las que recomendaban hacer, pues, un estudio exhaustivo dependiendo del país donde viniera, por ejemplo, esquistosomiasis en personas que vinieran de América Occidental, de Asia o de Oriente Medio. El paludismo, pues, ¿dónde lo vamos? Como su nombre nos dice, son enfermedades tropicales, donde hay altas temperaturas, y aquí en nuestro país, pues lo sospechamos en regiones como por ejemplo Valle del Cauca, zonas como el Caquetá, como el Amazonas, como Guajira. Entonces nosotros pensamos en paludismo y se hace un diagnóstico con una gota gruesa y según la clínica que tenga el paciente. La enfermedad de Chagas, pues no se pide tampoco a todo el mundo, se le pide a personas que vengan de zonas endémicas como de Centroamérica y de Sudamérica, y eso se hace a través de serología, IgG, o si presenta clínica de estas enfermedades. Una de las enfermedades más prevalentes que hay en los migrantes, la tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar. Entonces, debe realizarse, decía que en todo menor migrante, independiente de su procedencia, y la íbamos a considerar positiva cuando viene induración mayor a 10 milímetros, y en caso de que hubiera una sospecha clínico-radiológica o que tuviera un contacto íntimo con un caso índice, que se considera positiva mayor de 5 milímetros. Que también, ¿por qué recomendaba hacerlo en todos los pacientes migrantes? Porque como vimos que eran personas que no iban a tener una estabilidad laboral, pues los lugares donde convivían iban a vivir hacinados. Se dice que hay falsos negativos por condiciones de malnutrición, inmunosupresión, infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Y en casos es necesario pues esperar hasta la recuperación o repetir si fue negativa tras normalizar el cuadro de estas patologías mencionadas previamente. Bueno, a continuación vamos a hablar de la valoración psicosocial que se le debe hacer a estos pacientes. Es uno de los acápites, yo creo que toma más tiempo y mayor recuperación que van a tener. Entonces, el abordaje psicosocial del menor se debe hacer, y también al entorno. ¿Y esto qué nos va a ayudar o qué nos va a facilitar? La detección temprana de situaciones de riesgo, y con el objetivo de hacer una intervención también temprana y posteriormente hacer un seguimiento. Con respecto a la valoración social, pues se debe tener en cuenta los diferentes aspectos del núcleo familiar,
que se hayan consignado en la historia clínica. Con respecto a los miembros de la familia, número de personas convivientes, si estas personas están en grupos, en programas de ayuda social, cuál es la percepción que tiene la familia con respecto a la integración que tenga el niño en su colegio, en el barrio, en la ciudad, y con respecto también a los miembros de su familia. La valoración psicológica es muy importante, como habíamos dicho previamente, los niños son, o sea, ellos no toman la decisión, ellos hacen o se ven dirigidos a una decisión que es tomada por un adulto, y el proceso migratorio pues es un proceso vital y va a ser estresante tanto para la familia como para el menor. Y las etapas de la vida donde se presenta mayor vulnerabilidad son la etapa postnatal, el inicio de la vida escolar, la adolescencia y pues el pediatra o el médico general o médico de familia que atiende a ese paciente es donde debe prestar mayor atención. Entonces, con respecto a la valoración psicológica, se debe tener en cuenta los factores protectores con respecto al proceso migratorio. Entonces, hablaba de competencias, o sea, cuando hablamos de competencias, hablamos de las capacidades personales, familiares y circunstanciales con respecto a la adaptación. Y resiliencia es la capacidad que tiene cada persona, cada ser humano para salir ante situaciones adversas. Y eso va a depender, pues, tanto de factores internos como externos. Y la creatividad es otro factor protector, dado que esto es una capacidad de crear nuevas formas de vida a partir de los traumas vividos. Y en la atención con respecto a los migrantes, la atención en salud, pues se hacen medidas preventivas en la atención del menor migrante. Y una de las principales medidas preventivas en nuestra población pediátrica, pues es la vacunación. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Si el paciente al que yo estoy atendiendo me trae el carnet de vacunación de su país de origen, es importante que haya un registro por escrito de la vacuna, el lote de la vacuna y en qué momento se aplicó. En caso de que no haya este carnet, pues Colombia ofrece dos esquemas pues, de vacunación a los niños que están entre los 12 y 23 meses sin antecedente vacunal y entre los 2 y 5 años sin antecedente vacunal. El hecho de que un niño no tenga un carnet de vacunación no se le puede negar la atención en salud ni en vacunación. Otra es la profilaxis de la anemia ferropénica. Se dice que se debe hacer en menores, pues en lactantes que hayan tenido lactancia materna exclusiva más allá de los 6 meses y que no hayan recibido pues alimentación complementaria, y que los suplementos férricos, se dice como profilaxis, se recomienda que sea 1 miligramo por kilo día hasta que el menor comience a consumir alimentos que sean ricos en hierro. Otra de las profilaxis que hablaba era la profilaxis del raquitismo, pero pues para eso debo tener un antecedente de prematurez o de raquitismo y que podía darse en dosis de 400 a 1000 unidades de vitamina D3. Y otra es la educación sanitaria y la alimentación. Entonces, pues en algunos países de origen algunas personas, pues ya sea por carencias económicas, por barreras idiomáticas o por difícil acceso a los servicios de salud, que no hayan tenido control y desarrollo o que nunca hayan visitado un médico o que no hayan recibido actividades preventivas, como por ejemplo el consumo de agua potable para evitar las parasitosis en los niños, la lactancia materna hasta los 6 meses, posteriormente iniciar alimentación complementaria. Es importante hablarle de los hábitos saludables, importante en los niños hablar de los accidentes que pasan en el hogar y también los cuidados que se debe tener con un niño cuando está enfermo o explicarle cuáles son los signos de alarma para que ellos consulten. Entonces,
pues una vez yo ya me haya enfocado y sepa como qué patología clínica, en qué puedo pensar concretamente, esto atiendo al menor y pues le brindo la atención. Hay pacientes que decían que no tenían una sintomatología clara y era importante en estos niños descartar tuberculosis pulmonar. Y las particularidades que se tienen en cuenta, pues que era criterios de infección tuberculosa latente en caso índice con resistencia o conocida fármacos antituberculosos o que hubieran recibido previamente manejo para la tuberculosis o que hubiera sido incompleto. Los criterios de enfermedad tuberculosa, hay que, cuando tengo criterios clínicos o radiológicos, tengo que hacer un estudio microbiológico y cuando hay una sospecha de tuberculosis extrapulmonar, pues cuando me encuentro un paciente al examen físico con linfadenopatías locales o generalizadas de características patológicas, pues que sean induradas, pétreas, que estén adheridas a planos profundos, y también pues tengo que pensar en alguna enfermedad linfoproliferativa, que tenga hepato o esplenomegalia, que tenga neuropatías sensitivas o motoras, que tenga crisis convulsiva que no sea explicada por otras causas, trastornos confusionales, hematuria cuando esté sospechando en una tuberculosis extrapulmonar renal, anemia, eosinofilia o que tenga pues necesidad de tratamientos parasitarios específicos. Y los trastornos psicológicos, los principales síntomas se deben valorar a tiempo y los principales trastornos que viven los niños, los menores migrantes, van a ser el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo. Como dijimos, los niños inicialmente no lo van a manifestar o no lo van a hablar, entonces hay que estar como muy atentos a eso, ya sea por parte médica, por parte en su institución escolar o pues en el mismo barrio o la cercanía que tengan. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que todo, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, ¿de qué va a derivar? De una angustia de separación. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños o todos vienen con sus papás juntos o vienen con un papá o dejaron familia de su lugar de origen donde vivían. Y los síntomas que van a presentar son ataques de pánico, tensión, nerviosismo, van a tener preocupaciones excesivas por cosas que para otras personas pueden ser muy simples y una de las manifestaciones frecuentes que podían presentar era el insomnio y la irritabilidad. Y otro trastorno psicológico es el trastorno depresivo. Y la forma de manifestarlo, ¿cómo va a ser? Con tristeza, con llantos, van a tener una baja autoestima, van a tener también aislamientos, puede manifestarse con problemas de alimentación o de enuresis, por ejemplo, niños que ya habían controlado sus esfínteres y mayores de 2 años, 5 años, iban a presentar enuresis. O también en la escuela los profesores refieren, ¿no?, que se hizo deposiciones en su ropa interior cuando estos niños previamente ya habían controlado sus esfínteres. También van a tener conductas agresivas y destructivas. Es muy frecuente la ideas de suicidio, más que todo en los adolescentes. Y también pueden tener, este trastorno los puede llevar a que presenten pues que somaticen su enfermedad. ¿Y cómo se pueden manifestar? O sea, existen 3 formas. Revivir de forma repetitiva el trauma, que se presentan juegos repetitivos, pesadillas o temores de separación. O evitan el trauma y se presentan desapego o restricción afectiva. O presentan síntomas persistentes de hiperactividad, como irritabilidad, ataque de ira o dificultad para concentrarse. Con respecto a los problemas sociales, pues los principales criterios para remitir a un menor migrante a la unidad de trabajo social son que tenga una situación de pobreza, pues que afecte las necesidades básicas de la vivienda, la alimentación o la higiene, falta de asistencia a las revisiones médicas o que no haya asistido a los controles, que no tenga vacunas, que incumpla los tratamientos, sospecha algún tipo de dolor, ya sea físico o psíquico,
y sospecha de algún maltrato, también físico, psíquico, o sospecha de violencia familiar, ya sea violencia de género, o que el niño no esté escolarizado. O sea, si nos llega un niño en el que nosotros identifiquemos uno o de riesgo, nosotros aquí hay entidades, las organizaciones internacionales para las migraciones, pues están en las principales ciudades, en Cali, y estas personas, cuando ven los niños que están en riesgo de vulnerabilidad, son personas que se encargan pues de estos niños y los ayudan pues en todos los aspectos, tanto educación, salud y escolarización. Entonces es importante pues conocer esto, la ruta, y poder dirigir a estos niños a estas entidades. Ahora el doctor Eduard Díaz, mi tutor, nos va a hablar un poco de estas atenciones. Y la ruta de atención en salud, pues el menor migrante en Colombia, todo niño que ingrese a nuestro país, pues queda bajo el Código de la Infancia y de la Adolescencia y tienen derecho a la salud integral, por lo que ningún hospital, clínica o centro de salud podrá negarse a prestar atención a un menor de 18 años que necesite atención en urgencias. Para tener el derecho a esta atención se debe seguir la siguiente ruta que les voy a presentar a continuación, y ya les dije que eso era independiente de su estatus migratorio o nacionalidad, independiente de que tenga o no tenga documentos. Y pues este es como un esquema de la atención. Ya vimos si era una persona que tenía capacidad de pago, pues para ingresar a un régimen contributivo. Y si es una persona que no tiene capacidad de pago o que los padres no cuentan con un empleo fijo, se deben acercar a la alcaldía municipal a hacer una encuesta en el SISBEN, y si están entre el SISBEN 1 y 2, van a recibir un régimen subsidiado. Y ya si es un SISBEN 3, pues personas que tengan un trabajo fijo y que puedan contribuir, pues se pueden afiliar al sistema de salud y posteriormente van a tener acceso a los servicios en salud. Y los niños y niñas adolescentes migrantes en situación irregular, pues los padres o acudientes deberán regular su situación migratoria en las entidades encargadas de cada municipio o cada departamento. Las alcaldías tienen una ruta para esto, y pues una vez legalicen eso, los niños pues pueden tener ya un seguimiento con respecto a sus controles de salud, vacunación y su atención y su escolarización. Pero como dijimos, como les dije previamente, no se le niega la atención a ningún niño ni el derecho a la vacunación por el hecho pues de no tener una situación regular como migrante. Bueno, eso era todo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Y por último, les quiero compartir un caso de una situación de migrantes acá. Yo ahorita estoy rotando en Pasto, y la semana pasada hubo un accidente, no sé, tal vez algunos se hayan enterado, de un bus. Más o menos iban 24 personas, todos eran procedentes de Venezuela, y hubo un accidente muy grave en la ruta que iba de Pasto a Ipiales. Estas personas, muchos fallecieron, otros de ellos llegaron al Hospital Infantil Los Ángeles, donde les prestamos atención. Unos actualmente están muy graves, otros fallecieron, niños, y es una situación muy triste, muy dolorosa, porque la primera semana que estuvieron estos niños hospitalizados, muchos estaban solos, muchos no sabían dónde habían quedado sus papás que iban acompañados en ese bus, y otros estaban con una situación de estrés difícil. Otros actualmente se están debatiendo entre la vida y la muerte. Unos están en el hospital infantil, los papás están en el hospital de adultos. Entonces, para estas personas, para salir de su país, yo me imagino y tengo la certeza de que no fue fácil. Personas que se van en busca de sueños a otros países y lo que encuentran son este tipo de situaciones.
Y acá se les prestó la total atención en todos los aspectos. ¿Qué me llevaba a pensar esto? Que debemos ser más empáticos, porque yo creo que la necesidad de las personas de salir, de emigrar o de irse de su país, muchas no lo hacen porque quieren, es porque les toca o van en busca de sueños. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? A invitarlos a ser empáticos con estas personas, a no rechazarlos y, bueno, como personal de salud, a hacer una adecuada ruta de atención para poder ayudarlos. Y tener en cuenta que emigrar no es solo irse, que esto conlleva muchos trastornos de aspecto psicológico y pues aquí está nuestro docente, el doctor Pasos, y está también su hijo Mateo, que me gustaría que nos hablaran un poco de la parte social. Y pues a continuación le doy la palabra a mi tutora, al doctor Eduardo Díaz. Muchas gracias por su atención.